construcciones. ¡Uy! ¡Qué susto! Un vehículo que es para el campo. Ah, no, aquí está en el medio de la ciudad. Nosotros. Así como de. En esta sombrita y con este ruido estoy aquí aprovechando la sombrita que me da aquí el poste de la luz. Bueno, bienvenidos oficialmente una vez más al canal. En el día de hoy estoy, y los he traído a ustedes, no sé si me escuchan bien, al barrio El Condado. No es el Condado, vamos a esperar a que se vaya el tractor ese para ver si puedo hablar tranquilamente. En sus países los tractores pueden circular así por la ciudad como está circulando este. Mira aquí. Un vehículo que es para el campo. Ah, no, aquí está en el medio de la ciudad. Vamos a esperar a que apague el motor, el tractorcito, a ver si puedo hablar con ustedes. Bueno, ya se fue el tractor. Como les estaba diciendo, estamos en el barrio El Condado. No Condado, esa finura aquí no, es Condado. Que es uno de los barrios más humildes de Santa Clara. Por llamarlo de alguna forma, porque hoy en día no conozco un barrio que no sea humilde. Queda súper céntrico. No se piensen que por ser un barrio humilde o llamado marginal, queda alejado de la ciudad. De hecho, su inicio queda a escasas cuadras del casco histórico del Parque Leoncio Vidal aquí en Santa Clara. Estamos precisamente en la calle San Miguel, que es como la arteria fundamental, la arteria principal de este barrio. ¿Qué hace a este barrio marginal? Bueno, yo estaba buscando en Google el concepto de marginalidad y creo que hoy en día todos los barrios de Cuba son marginales, a no ser que venga alguna visita a la ciudad y entonces todos nos beneficiemos de los arreglos que le hacen a la ciudad, una visita desde el punto de vista gubernamental, que es cuando único arreglan a la ciudad. Bueno, nada, en el día de hoy, porque he visto que este tipo de contenido le gusta a la gente, vaya, a la gente le gusta ver los barrios más peligrosos de los países y de las ciudades, así que si todo el mundo lo está haciendo de sus países y de sus ciudades, ¿por qué Amalia no lo va a estar haciendo de su ciudad, de Santa Clara? Honor al barrio El Condado. Y entonces a todos los que son de Santa Clara, que tal vez les dé nostalgia ver estas calles, porque caballero, esto es más que un barrio marginal, es un barrio emblemático. Los santaclareños no seríamos nada sin el barrio del Condado, porque cuando los santaclareños no tienen nada en sus refrigeradores, ¿a dónde vienen? Al Condado. Es decir, que el Condado es imprescindible, o la gente del Condado es imprescindible aquí en Santa Clara. Aquí se encuentra limitado, por aquí por el río Bélico, que es un río que se encuentra por todo el centro de Santa Clara, por supuesto contaminado y el olor no es muy agradable. El objetivo de hoy es atravesar San Miguel, la calle principal de aquí del condado. Vamos a ver si llegamos vivos hasta el final. Aquí vamos a comprar aguacaticos, aquí hay de todo, se ven buenos. Aquí podemos ver negocios. Estos son negocios de ferretería y de cosas de estas de la casa. Por lo pronto nada diferente a cualquier barrio de Santa Clara. Muy normalito. También les aclaro que estamos yendo por la calle principal, no nos estamos metiendo en las callejuelitas laterales. Por ejemplo, aquí queda un bar, esto es un bar. Miren qué bonitas, por ejemplo, las construcciones estas de aquí arriba, como construcciones. ¡Uy! ¡Qué susto! Se le explotó la goma. ¿La qué? ¿Se le explotó? La cámara. ¡Qué susto! Qué construcciones más bonitas, unas construcciones capitalistas. Miren qué bonitas. Aquí una bodega. Bueno, las calles como otras cualquiera, como las de... Fíjate, están mejor las calles aquí. Están mejor las calles aquí que en otras partes de Santa Clara. Porque el problema también es que esta calle se llama San Miguel y va prácticamente desde el mismo centro de la ciudad a la carretera que sale a la autopista nacional. Aquí, por ejemplo, están vendiendo manguitos. Mira, están buenos esos mangos. ¿No quieres comprar nada? Nosotros. Acá está dividido a mango grande 25 pesos y el mango chiquito a 20. Deme dos ahí. Acuérdate en medio, verdoso, Adi, que a mí me gustan verdosos. Adielito con su mochilita. Está buena la carne de cerdo hoy, Adi. Esto es clásico también de nosotros, que no salimos preparados, porque aquí Adielito tiene los pomos de agua, porque vamos a ir a buscar agua para tomar. Y no vinimos con java, que acuérdense en el... ¡Ay, qué ruido!
en el video de que llevamos en el bolso los cubanos, java, pero hoy no lo llevamos. Entonces miren, este suceso, mira cómo ando yo. Una construcción que se ve como que es antigua, bonita, sí, mira, de hecho tiene una tarja allí que dirás, vamos a ver de qué era antes esta construcción. Hoy por hoy es un asilo de ancianos. La construcción es de 1925, que fue donada por Marta Abreu, que es la benefactora de la ciudad, una señora que en su época le dio por donar casi todo lo que hay en Santa Clara, lo donó ella. Seguimos aquí por las calles de El Condado. Al ser este un barrio problemático, la corriente no la quitan mucho como en otras áreas de Santa Clara, para evitar así las protestas. Otra ferretería aquí por al lado. Aquí un círculo infantil. Tal vez nunca nadie ha hablado de los círculos infantiles en Cuba. Círculos infantiles en Cuba son como las guarderías, los kindergarten en otros países, en los países de habla inglesa, donde llevan los niños de 1 a 5 años. En el caso de Cuba te lo otorgan por el trabajo. Es decir, si no eres trabajadora, no tienes derecho a círculo infantil. Incluso cuando eres trabajadora, tienes que hacer una cola, es decir, una espera, porque no hay capacidades para todo el mundo. Y antes en mi época había que dar 40 pesos por niño. Y ya. Por ejemplo, esto que les voy a enseñar aquí, que son donde están estos muchachos aquí. Eso es un proceder que se hace aquí en Cuba, que es la acometida, es decir, tratar de ponchar la línea principal de agua, es decir, del acueducto, y poder abastecerse de agua a la casa. Esa es una de las causas principales de baches en Santa Clara, o bueno, en Cuba en sentido general. Aunque bueno, le estoy dando este dato, pero dice Delito que le parece que más bien aquello era un desagüe para alcantarillado, pero bueno, para que sepan. Eso de pronto, eso supuestamente lo tiene que hacer el gobierno y tú tienes que también llamar, solicitarlo, esperar una cola, pero en eso te mueres del aceite y no tienes agua en la casa. ¿Qué hace la gente? Lo hacen en horarios de la noche y en horario de la, ¿sabes? Cayendo la noche para que no le metan multa ni nada porque no se puede hacer, pero es que si esperan por lo oficial, nunca tienen agua. De hecho, nosotros lo que tenemos es un pozo por eso mismo, porque nos cansamos de esperar y cuando llegaron ya habíamos hecho el gasto del pozo. En Cuba hay mucho de este tipo de timbirichitos, donde venden cositas como pan con salchicha, pan con queso, pan con pasta. Ya estamos casi finalizando como tal la calle San Miguel, ya allá termina. Esta zona aquí también se presta mucho para, ¿sabes? Como lo dicen aquí, el yeguipón. Aquí, bueno, aquí hay casas que están mejorcitas, pero más para adelante, casitas de personas, por ejemplo, que viven en el campo, tal vez que viven en Oriente, quieren emigrar para aquí, para no sé, más acercándose a la capital, vienen y ponen timbirichitos. Qué sé yo, primero le dicen yeguipón, le ponen, por ejemplo, la hacen de madera y los techos, por ejemplo, y los techos de así como de zinc. Y después, por ejemplo, la van mejorando con el tiempo. A Dielito dio mucho que tuvimos que ver estos baches aquí cuando íbamos para casa de Dielito. Antes. Porque nosotros ustedes nos ven a pie y todas las cosas y eso, pero antes nosotros teníamos una motorina, que una motorina es como un motorcito eléctrico. Y después tuvimos un motor, un Carpati, para quien conozca de motores, un Carpati del año 86. Ruso, soviético, pero lo mismo que dice Adelito. Pero lo vendimos. En todas las tantas veces que hemos decidido irnos del país y al final no nos vamos, siempre vendemos algo. Y ahora estamos bien. Mira, por ejemplo, estas son como las casitas que les digo, que son casitas que son de madera. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la decoración de las casas cubanas, por ejemplo, esos zinc que hacen función de cerca, toda una joya arquitectónica. Mira este juego que está jugando este niño, muy común aquí en Cuba, pero antes era como con una llanta, se jugaba con una llanta. Miren, por ejemplo, esta casita se vende, ayudemos a vender esta casita aquí, se vende. Miren aquí qué cómico esta casa, eso ahí. Como una puerta de una guagua o algo, la puerta de la casa. Decoraciones que se ven en Cuba nada más. Bueno, y como vieron, allí doblamos para terminar aquí en la plaza, aquí de Santa Clara. Plaza nosotros le decimos, bueno, en todas las provincias de Cuba hay plazas que son dedicadas a héroes nacionales. Y entonces la de Santa Clara está dedicada a Che. Miren, hay una estatua de bronce
ahí descansan los restos del Che. Y bueno, Santa Clara también es un polo turístico por esa parte también, porque muchos extranjeros vienen aquí a visitar el mausoleo del Che. Bueno, independientemente de esto, es uno de los lugares míos favoritos de esta ciudad, porque ahora hace tremendo sol. Pero esto, caballeros, si están en Santa Clara, tienen que venir a sentarse aquí, en esta plaza, un atardecer. El aire, el ambiente que hay, los niños correteando. A mí me encanta. Bueno, y hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado el tour que les hice por el barrio, déjame hacer la comilla, sin el más peligroso de Santa Clara. Les mentiría si les dijera que no tenía un poco de miedo cuando estaba caminando por el condado. A ver, tradicionalmente, históricamente, es un barrio que es marginal y es uno de los barrios más peligrosos. Las razones, bueno, no sé, porque se forman broncas en las escuelas, porque nos han dado que algo es marginal, porque si hay personas que no están vinculadas al trabajo, porque si se vive del invento, porque si la tasa de criminalidad en esa zona es mayor que en otras partes de Santa Clara. Bueno, esa parte social no me toca a mí debatirla en este video. Lo mío es solo hacerle un tour por el barrio más peligroso. Ustedes vieron en todos los minutos que íbamos caminando no pasó nada del otro mundo. Así que peligroso me imagino que sea en los horarios que también son propensos a que pase algo. Así que no caminen de noche por ahí, mira, de día, ahora, mira qué ambiente más rico, musiquita, la gente con sus venduticas. Yo particularmente, no sé si me están viendo ahí, pero bueno, yo particularmente no me gusta generalizar. Como en todos los lados existen personas buenas y personas malas. No el condado por ser el condado, decir yo entré al condado, me mudé para el condado, ¡ah! Mala, de la mafia. No, no. Eso es personas como en todas partes. Tal vez en el medio del pueblo o del barrio más de la alcurnia de Santa Clara puede haber también un delincuente o una persona mala. Así que yo lo que considero que todas esas personas que están ahí, igual que el resto de los cubanos, están tratando de sobrevivir en esta situación tan precaria por la que estamos viviendo todos los cubanos. Y ya dije que los santaclareños, sin el condado, no podemos vivir. Eso es patrimonio de la ciudad. Y yo aquí con mi aguacate, patrimonio de la ciudad. Espero que les haya gustado este videito. Si les gustó, denme like, coméntenme, compartan el videito para que todo el mundo conozca el condado. A ver, repitan conmigo, ya saben, porque tal vez no sepan hablar cubano. Condado, así es como se dice. Los quiero mucho. Suscríbanse. Ahora ya, suscríbanse. Los quiero. Chao, chao. Aclarar también que a lo largo de mi vida he tenido amistades que viven en el condado, montón, brujón, puñado. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones.